Bueno, yo soy una hija de dos personas que eran campesinos y con un nivel de educación de tercer grado de la primaria, trabajadores de toda la vida, de manera que para ellos el hecho de que sus hijas, o sea mi hermana y yo, pudiéramos estudiar era un objetivo de vida. Ese fue mi signo, es decir, mis padres se hacen el sacrificio para que yo estudie y me lo tomé en serio. Y entonces estudié la primaria, después en la secundaria estudié magisterio, en aquel momento se estudiaba para maestra, pero como a mí me gustaba expresarme a través del dibujo, desde muy niña, en vez de jugar a juegos comunes, yo dibujaba. Y entonces, como sí tenía el signo ese de estudiar una carrera que me pudiera sacar de la pobreza, y estudiaba magisterio para eso, ingenua, a los 13 años, ¿no? Paralelamente estudiaba en el mismo tiempo en la Escuela de Bellas Artes. La de Bellas Artes a la mañana, la de Magisterio a la tarde. Salía a las 12:15 de una escuela, y iba a mi casa, comía en 10 minutos y me iba a la otra escuela hasta las 5 de la tarde. Eso lo hice durante 5 años y entonces decidí seguir una carrera universitaria, pero en Santa Fe, que es donde yo vivía, no había la carrera de psicología, entonces me inscribí en la ciudad de Rosario. Ya en tercer año me tenía que trasladar a Rosario y vivir en Rosario por la cantidad de materias que tenía, pero justamente se enferma mi padre de cáncer y muere en 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, se suscitó una situación financiera difícil, personal también, dejar a mi madre sola, mi hermana se había casado, vivía en Mendoza. Decidí no seguir ese año en psicología y yo como maestra había estado en una proyección de los alumnos de la Escuela de Cine que había comenzado en Santa Fe hacía pocos años, y había visto una proyección de una película que ellos habían hecho como alumnos con su director Fernando Birri, que se llamaba Tiré 10. Y es una película que me impresionó enormemente porque Tiré 10 sintetizaba todo lo que a mí me interesaba hacer, que es, además de la cuestión artística, o sea, las imágenes bellas, la composición de cuadro, etcétera, que me venía de la parte de la Escuela de Bellas Artes, todo lo que era el cine, que era para mí, era socia del Cineclub Santa Fe, o sea que desde los 14 años era socia del Cineclub Santa Fe, o sea que me interesaba el cine y me interesaba un cine que dijera cosas. El Tiré 10 me mostró que se podía hacer cine dentro de mi sociedad, mi cultura santafesina. Y me inscribí en la Escuela de Cine y así empecé como una alternativa por un tiempo, por un año, hasta que pudiera reacomodar mi vida, la de mi madre, etcétera, financieramente también, y volver a la psicología. Pero una vez que me metí a la Escuela de Cine, me fascinó, y además el cine documental, que me interesaba muchísimo, porque también por la cuestión social, por la cuestión que tenía que ver con la política, me interesaba mucho la política. Por lo tanto, dejé psicología para dedicarme al cine. Y a mí me interesaba mucho mostrar la realidad que me circundaba desde mi punto de vista. Y, por supuesto, a veces el punto de vista es uno, y cuando se investiga esa idea que uno tiene para poder hacer un documental, la idea se va enriqueciendo, va cambiando y termina siendo otra cosa de la que en un principio
pensaba hacer. Aquellos años, de los años 60, comienzos de los 60, las comunicaciones eran muy pequeñas, digamos. La única posibilidad de enterarse de lo que pasaba en otro lugar era a través de un teléfono, que era carísimo hablar por teléfono. Y tanto las noticias de radiales, la televisión había recién empezado, no había noticias del mundo por televisión como las hay hoy. Por lo tanto, el desconocimiento de América Latina para nosotros, latinoamericanos, era total. Sí podíamos saber más de la cultura europea. Entonces, a través de lo que yo tenía conexión, que eran las bellas artes y el cine, sabía mucho de Europa, pero no sabíamos nada de América Latina. Fuimos a Mar del Plata, al Festival de Mar del Plata, creo que fue en el año 61, 62, y llevamos toda la muestra de cine de nuestra escuela. Y allí conocimos a un cineasta brasilero que traía su película Vidas Secas. Además, cuando él vuelve a Brasil, se conecta con jóvenes brasileros que les interesaba el cine documental y le comenta de la Escuela de Cine Documental que estaba en Santa Fe, y vienen 2 personas para estudiar en un stage, se llamaba. Era un curso cortito de vinculación de estos 2 brasileros que vinieron a la Escuela de Cine en Santa Fe. A partir de eso hubo una relación muy fuerte con estas 2 personas, Vladimir Herzog y Maurice Capovilla se llaman. Se produce en la Escuela de Cine una situación de política difícil para la escuela. No se le renuevan el contrato a Fernando Birri como director, tampoco como profesor. Entonces decidimos irnos a Brasil en la búsqueda de hacer cosas, de producir, de poder producir. Porque en ese momento en Brasil estaba realmente funcionando de manera extraordinaria un movimiento cinematográfico que fue el del cinema novo brasilero. Allí empieza nuestra vinculación con América Latina, en Brasil. Desconocíamos totalmente lo que se hacía en Brasil. Y a partir de esta vinculación con Brasil, cuando volvemos, después de hacer los 4 documentales y volvemos a la Argentina, se hace una muestra de cine, de documental y de ficción en Córdoba, que se hacía varios años. Entonces nosotros vamos con estos 4 documentales brasileros. Y allí conocemos a un chileno que llegaba del Cineclub de Viña del Mar. Que el Cineclub de Viña del Mar venía haciendo festivales en Viña del Mar de nacionales, o sea, chilenos. Y ese año tenían la idea de abrir este festival y hacerlo internacional. Este chileno se llamaba Pepe Troncoso, y charlando y discutiendo y demás, y a propuestas de mi marido, que veníamos imbuidos de toda esta cosa latinoamericana y de este cine brasilero tan potente que existía en ese momento, tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista ideológico, con posiciones muy fuertes desde el punto de vista ideológico. Y entonces se plantea por qué no hacer un festival de cine latinoamericano y no internacional. Pino es de mi generación, prácticamente la de mi marido. Digamos, yo soy un poquito más joven, pero no mucho. Y lo conocimos cuando hizo su primer corto, que se llamaba Seguir Andando, un corto de ficción, que vinimos con mi marido a Buenos Aires, estamos viviendo en Santa Fe, y se proyectó en el Cineclub Núcleo, que el Cineclub Núcleo tiene más de 50 años de vida. Así que ahí lo conocimos, y a través del conocimiento que él tuvo en ese momento de la Escuela de Cine de Santa Fe, que no era conocida tampoco,
nosotros trajimos material de la Escuela de Cine de Santa Fe. Tenemos una relación muy linda, muy buena con Solanas, y cuando Solanas se propone hacer La Hora de los Hornos, que es un documental realmente con mucho trabajo, porque además se hacía los fines de semana nada más, porque él hacía publicidad durante la semana y con esa plata los fines de semana se filmaba este documental, que era un documental político, histórico-político. Y entonces lo invita a Edgardo Palero, mi marido, a producir el documental. Y después, pasando los años, cuando viene la democracia, que yo empiezo a hacer producción, entonces me llaman de la productora de Pino para empezar a trabajar con él. Y hago varias películas. Hoy es mucho más fácil hacer documentales, fundamentalmente por una cuestión de financiación. Las tecnologías actualmente son mucho más baratas, el proceso es mucho más barato, que en los momentos que nosotros hacíamos documentales, la exhibición se hacía en sindicatos, en clubes de barrio, en escuelas. No había una exhibición comercial del documental, ni había una exhibición en la televisión. O sea que financieramente había que hacerlo con el dinero que uno podía conseguir, o si eras como la escuela de cine, que dependía de la universidad, que si la universidad lo pagaba, ¿no? Así que no era fácil. Para mí fue extraordinario cuando Tristan Bauer me llamó para decirme: queremos, con el rector Carlos Ruta, queremos crear una escuela de cine dentro de la Universidad Nacional de San Martín. Y mi propuesta fue: sí, yo aceptaría crearla, a armar la carrera, pero si es de cine documental, porque me parece que hay muchas escuelas de ficción y no hay ninguna escuela de cine documental. Y cuando ellos me dicen que sí, entonces me pareció que era fantástico poder hacer una continuación, obviamente ayornada a las realidades actuales, de aquella escuela, de aquella vieja escuela que en el año 75 se cerró por motivos políticos. Y entonces es como una continuidad de aquello, y me pareció interesante y me pareció bueno, dado que ahora los alumnos además tienen una posibilidad de trabajo saliendo de la Escuela de Cine Documental, de esta diplomatura de cine documental, que tienen posibilidad de trabajo gracias a las nuevas leyes sobre los medios que la verdad que este gobierno ha hecho, ¿no? Muy importante. Yo les diría que la verdad que no me siento capacitada para dejar un legado, porque no tengo, digamos, me siento como iguales a los alumnos. Digamos, yo también aprendo con ustedes, con los alumnos también aprendo, o sea, un aprendizaje pero permanente y personal. Yo diría que para hacer cine o video actualmente lo que hay que hacer es mucho trabajo, es decir, tener una gran capacidad de trabajo. El que no tiene gran capacidad de trabajo no puede asumir esta profesión, porque el cine desde todas las perspectivas es estudiar, trabajar y trabajar en equipo, es decir, fantástico eso de que es un arte que permite que la gente se integre y pueda trabajar en equipo. Para trabajar en cine o en video, la condición, además de capacidades obviamente técnicas, de capacidades creativas, es el trabajo.